Hola, hola, mi gente linda. Qué gusto tenerlos de vuelta por mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría, energía y por supuesto mucho entretenimiento. Hoy, como siempre, estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión, esa que nos une a todos, el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema explosivo. Un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos ha tenido al borde de la butaca, un tema que nos ha hecho suspirar, reír y, por supuesto, debatir sin cesar. ¿Están listos para el chisme? ¿Están listos para el drama? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la reacción de Can Yaman al vídeo de un baile que está dando muchísimo de qué hablar. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles un pequeño recordatorio. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan de nada. Y por supuesto, no se olviden de dejar su me gusta si este vídeo les está gustando. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La historia que nos ocupa comienza con un vídeo. Un vídeo que en cuestión de horas se viralizó por todas las redes sociales. Un vídeo protagonizado por dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento turco, Demet Özdemir y Engin Akyürek. Sí, los protagonistas de Erkenci y Kara Para Aşk, respectivamente. Actores talentosísimos con una química que trasciende la pantalla, que nos han regalado momentos inolvidables en la televisión. Pero, ¿qué tenía de especial este vídeo? ¿Por qué causó tanto revuelo? Pues, amigos míos, el vídeo en cuestión mostraba a Demet y Engin bailando juntos. Una coreografía llena de energía, de sensualidad y, sobre todo, de complicidad. Un baile que para muchos fue mucho más que una simple coreografía. Un baile que para algunos fue la confirmación de lo que muchos fans deseaban, una conexión especial entre los dos actores. Imaginen la escena, música, luces, un ambiente festivo. Demet y Engin, radiantes, entregados a la coreografía. Los movimientos sincronizados, las miradas cómplices, la cercanía física, todo indicaba una conexión que iba más allá de la amistad. Y por supuesto, en las redes sociales, la euforia se desató. Los fans de ambos actores enloquecieron. Compartieron el vídeo, lo comentaron, lo analizaron fotograma por fotograma, especularon, fantasearon, la locura total. Las preguntas eran inevitables: ¿hay algo más que una amistad entre Demet y Engin? ¿Podría haber un romance en el horizonte? ¿Es este el inicio de una nueva pareja de ensueño en el mundo de las telenovelas turcas? El debate estaba abierto y las opiniones, como siempre, eran diversas. Pero en medio de toda esta vorágine de comentarios, de especulaciones y de ilusiones, ¿qué hizo Can Yaman? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Can Yaman, recordado por su papel en Erkenci junto a Demet, y con quien tuvo una relación amorosa en la vida real, fue por supuesto el centro de todas las miradas. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Se pronunciaría de alguna manera? La expectación era máxima. Para entender la reacción de Can Yaman, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Su romance, que surgió en la vida real después de haber compartido la pantalla en Erkenci, causó furor. Parecían ser la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, y con una química arrolladora que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo de las relaciones, su idilio llegó a su fin. La ruptura, aunque inesperada para muchos, se produjo. Y como suele pasar en estos casos, las razones detrás de la separación nunca quedaron del todo claras. Los rumores, las especulaciones y las conjeturas fueron la comidilla de los medios y de los fans. ¿Qué pasó? ¿Qué causó el fin de esta relación que parecía tan sólida? Las preguntas quedaron sin respuesta y el misterio, como siempre, alimentó la curiosidad del público. Después de la ruptura, Can Yaman siguió adelante con su carrera. Decidió enfocarse en su trabajo, en su crecimiento profesional. Se mudó a Italia, donde ha tenido un éxito rotundo.
Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma conquistaron al público italiano, y se convirtió en uno de los actores turcos más populares en el país europeo. Demet Özdemir, por su parte, también continuó su camino. Protagonizó nuevas producciones, consolidó su carrera, y demostró su valía como actriz. Su belleza, su encanto y su talento la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y queridas del panorama turco. Pero la pregunta siempre ha estado en el aire: ¿cómo se llevan Can y Demet? Después de todo, han mantenido una relación cordial. ¿Hay rencor, resentimiento? ¿O han logrado superar el pasado y mantener una relación de respeto y admiración mutua? Las respuestas a estas preguntas solo las conocen ellos, pero el público, como siempre, estaba ansioso por saberlo. Y entonces llegó el vídeo del baile. Y la esperada reacción de Can Yaman. La reacción de Can Yaman, para ser precisos, no fue una declaración pública. No salió a dar una entrevista, a hacer un comunicado, o a lanzar un mensaje en sus redes sociales. No. Su reacción fue más sutil, más enigmática. Fue una reacción que, como un acertijo, dejó a sus fans y a los medios con más preguntas que respuestas. La reacción de Can Yaman al vídeo del baile de Demet y Engin fue un simple "me gusta" en Instagram. Un me gusta. Un acto tan pequeño, tan insignificante en apariencia, pero tan poderoso. Un solo me gusta. Un solo clic. Un simple movimiento en la red social. Y sin embargo, ese gesto, tan aparentemente banal, desató un terremoto en el mundo de las redes sociales y de los medios. Con un solo me gusta, Can Yaman dejó claro que estaba al tanto del vídeo, que lo había visto, y que, de alguna manera, le había gustado. O al menos, eso es lo que se interpretó. Ahora bien, ¿qué significa este me gusta? ¿Qué se esconde detrás de este simple gesto? Las interpretaciones, como siempre, fueron infinitas. El debate se encendió y las especulaciones se dispararon. ¿Qué pretendía Can Yaman con este me gusta? ¿Qué quería decir? ¿Cuál era su verdadera intención? Algunos fans, los más románticos y optimistas, interpretaron el me gusta de Can Yaman como una señal de madurez. Como una muestra de que había superado su relación con Demet, que había sanado sus heridas, y que ahora la veía feliz, incluso con otra persona, y eso le alegraba. Una muestra de que había logrado dejar atrás el pasado y avanzar, sin rencores ni resentimientos. ¡Qué bonito! ¡Qué maduro! Pensaron algunos. ¡Qué buena onda! Esta interpretación romantizada del me gusta sugería que Can Yaman había logrado superar el dolor de la ruptura, que había comprendido que la felicidad de Demet no dependía de él, y que estaba dispuesto a aceptar su felicidad, incluso si esa felicidad no incluía su presencia. Otros, los más maliciosos y suspicaces, vieron en el me gusta una forma de marcar territorio. De decir, aquí estoy yo viendo todo lo que pasa. Demostrar que a pesar del tiempo y de la distancia, seguía atento a la vida de Demet. Una forma de decir, aunque ya no estemos juntos, yo sigo presente, yo sigo aquí. Esta interpretación, mucho más dramática y llena de intriga, sugería que Can Yaman no había superado del todo el pasado, que aún sentía algo por Demet, y que el me gusta era una forma de demostrarlo, de dejar claro que él seguía siendo parte de su vida, aunque fuera de manera indirecta. Los más críticos, por otro lado, pensaron que el me gusta era una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés del público en su persona. De generar noticia, de ser el centro de atención, de asegurarse de que su nombre siguiera siendo mencionado junto al de Demet, y de mantenerse relevante en el mundo de las telenovelas. Esta interpretación, más pragmática y cínica, sugería que Can Yaman estaba utilizando el me gusta como una herramienta para mantener su popularidad, para generar interés en su persona, y para seguir siendo relevante en el competitivo mundo del espectáculo. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que el me gusta fuera algo completamente inocente. Quizás Can Yaman simplemente vio el vídeo, le gustó el baile, y le dio me gusta sin pensar en nada más. Quizás simplemente le pareció un vídeo entretenido, y su reacción fue completamente espontánea y desprovista de cualquier intención oculta. A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. Esta interpretación, la más simple y desprovista de drama, sugería que Can Yaman no tenía ninguna intención oculta, que su reacción era completamente natural, y que no había que buscarle tres pies al gato. Pero independientemente de la interpretación que le demos, lo cierto es que el me gusta de Can Yaman generó un revuelo.
Volvieron a hablar de él, de Demet, de Engin y del supuesto triángulo amoroso que quizás nunca existió. La noticia se extendió por todo el mundo y el me gusta se convirtió en el tema de conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las tertulias de los fans de las telenovelas turcas. La noticia del me gusta llegó a todos los rincones del mundo, generando un debate apasionado entre los fans. La gente se dividió en bandos, defendiendo sus propias interpretaciones y analizando cada detalle del vídeo y de la reacción de Can Yaman. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo de las telenovelas turcas es un auténtico culebrón. Que las emociones están a flor de piel. Que los fans somos muy curiosos y nos encanta especular. Que nos apasiona el drama, la intriga y sobre todo, el amor y el desamor. Y sobre todo que las redes sociales son una ventana abierta a la vida de las estrellas, donde cualquier acción, por pequeña que sea, puede generar un terremoto. En el mundo de las telenovelas turcas, todo es susceptible de ser analizado y debatido. Cada gesto, cada mirada, cada comentario, cada me gusta puede ser interpretado, desmenuzado y analizado hasta la saciedad. En el mundo de las telenovelas turcas, los fans son los detectives, los comentaristas, los jueces y los verdugos. Los fans son los que mantienen vivas las historias, los que alimentan el mito de las estrellas, y los que con su curiosidad y su pasión, hacen que el mundo de las telenovelas turcas sea tan fascinante. La realidad es que a día de hoy, no sabemos qué pensó Can Yaman exactamente cuando vio el baile de Demet y Engin. No sabemos qué sentimiento le provocó ese vídeo. No sabemos si su me gusta fue una señal de aprobación, de indiferencia, de despecho o de pura casualidad. Lo que sí sabemos es que su me gusta nos dio material para hablar, para debatir y para, una vez más, sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Lo que sí sabemos es que su me gusta nos recordó que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y llenas de matices. Que el amor, el desamor, la amistad y la rivalidad se mezclan y se entrelazan, creando historias apasionantes que nos mantienen pegados a la pantalla. Lo que sí sabemos es que su me gusta nos demostró que las redes sociales son una herramienta poderosa, que pueden generar debates, encender pasiones y despertar la curiosidad del público. Lo que sí sabemos es que su me gusta nos recordó que los fans de las telenovelas turcas son los verdaderos protagonistas de esta historia, los que con su pasión y su entrega hacen que este mundo sea tan mágico. Y ahora que ya hemos analizado a fondo esta historia, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan ustedes de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que es algo inocente? ¿O hay algo más en juego? ¿Creen que hay una estrategia detrás? ¿Qué opinan sobre Demet y Engin? ¿Y sobre Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Quiero saber sus interpretaciones, sus teorías, sus pensamientos sobre este tema tan candente. Compartan sus opiniones, no se queden callados. Recuerden que el debate es parte fundamental de nuestra comunidad. Es gracias a sus comentarios y a sus opiniones que podemos enriquecer nuestras conversaciones y aprender unos de otros. Y bueno, mis queridos amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y debatir sobre el mundo de las telenovelas. Me apasiona el mundo de las telenovelas turcas y me encanta poder compartir esa pasión con ustedes. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo completo y por su apoyo incondicional. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan activa y apasionada como la nuestra. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo si les gustó, y por supuesto suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes de las telenovelas turcas. Así la comunidad crece y nos divertimos mucho más. Los invito a que sigan explorando mi canal, donde encontrarán más análisis, resúmenes, noticias y curiosidades sobre sus telenovelas turcas favoritas. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido adicional, encuestas, debates y mucho más. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el drama turco.